Alerta en C5N, tercer caso de la variante Omicron en Brasil, Gaby. Exactamente, acaba de confirmar la Secretaría de Salud del Estado de San Pablo un tercer caso positivo de la variante Omicron, esta que fue detectada por primera vez en el sur de África. Se trata de un brasileño de 29 años que vive allí en San Pablo, muy cerca del aeropuerto de Guarulhos, y lo que hay que decir es que este joven de 29 años tenía las 2 dosis de la vacuna de Pfizer. Las 2 dosis de la vacuna de Pfizer y, bueno, él no venía de Sudáfrica, venía de Etiopía. Están investigando sobre si hubo una escala previa en Sudáfrica, pero aparentemente no. Lo que te habla también a las claras de que Etiopía, que está al noreste de África, podría también tener casos de la cepa que fue ubicada más que nada en varios países del sur de África. Bueno, ¿no? De hecho ya hay casos autóctonos en algunos otros países. Bueno, por lo menos que no se sabe el origen, ¿no? Exactamente, decíamos, este es el tercer caso. Sí. El joven fue detectado el sábado. Cuando llegó al aeropuerto salió un PCR positivo, lo mandaron en cuarentena a su casa, hicieron el estudio correspondiente y surgió que era la variante Omicron. Bueno, recordemos que Brasil ya tuvo otros 2 casos de 2 pasajeros sudafricanos, un hombre y una mujer, que llegaron también a San Pablo, se les detecta la cepa o la variante Omicron y que están aislados en este momento. Brasil ha suspendido todos los vuelos que vienen, sobre todo de los países del sur de África, pero ahora, bueno, tiene esta novedad, que este pasajero no venía del sur de África, sino que venía de Etiopía. Es el primer país de América Latina en tener casos de la variante Omicron, porque en un momento se había informado que Colombia tenía 2 casos sospechosos. ¿Y Chile? Después fue descartado. ¿También estaba en duda? También estaba en duda, por ahora está descartado. Y el único país del continente americano que tiene casos confirmados es Canadá y ahora Brasil, que ya va por los 3 casos confirmados. Bueno, porque recordemos que había trascendido, había habido cierta confusión respecto del crucero. Exacto. Que iba a decir varado, pero bueno, sí, con los pasajeros aislados, pero no tiene que ver con esta nueva variante. No, de hecho, ahora se sabe que había 2 personas infectadas en ese crucero, apareció un segundo caso, pero nada indica todavía que tenga que ver con esta cepa. Claro. Recordemos que también hay otro crucero que está hace varios días frente a Ushuaia. En el sur, sí. Con 9 casos positivos de COVID, pero que no les permitieron descender justamente para evitar contagios en tierra, ¿no? Pero sí, esto es un fenómeno que se está extendiendo en todo el mundo. Hoy se sumó Nigeria que Nigeria es una bomba de tiempo porque es el país más habitado de África con un caso positivo de Omicron. Y en Europa que van conociéndose cada vez más casos y cada vez más restricciones. Hoy la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de decir que ella se inclina por volver obligatoria la vacunación en toda Europa. Sí. Bueno, hoy a la mañana escuchaba y la verdad es que da la sensación de que hay gente que no se entera de esto que está pasando en el mundo. Y digo gente, bueno, muchos del otro lado pueden no prender la tele, tienen que trabajar, la gente tiene muchas cosas que hacer, lo sabemos, ¿no? Pero algunos periodistas que da la sensación de que no saben lo que está pasando en Europa y es interesante, hay que contarlo. Digo Europa, pero ya estamos hablando de cruceros muy cercanos con casos. Esta es una realidad que contamos en su momento, en el inicio de la pandemia, y es de lo que tenemos que volver a hablar. Y en paralelo, también volver a hablar de lo que sucede en Alemania, de lo que sucede en Austria, por ejemplo, donde apuntan a la vacunación obligatoria, pero además están con una cuarentena que fue como la del inicio, con un aislamiento estricto donde solo se permiten a los chicos asistir a los colegios, ¿sí? Atención con esto, porque esto es lo que está viviendo el mundo ante un crecimiento de casos que se da en menor medida, de una manera distinta acá en la República Argentina, pero que también hay un crecimiento, también registra un crecimiento y bueno, por eso la idea de acentuar, intensificar, avanzar el proceso de vacunación. De hecho, ahora a partir del 10 de diciembre, los chicos a partir de los 3 años, vacunación libre. ¿Sí? De eso estamos hablando, para que todo el mundo, el que tenía problemas de horario, el que estaba esperando la citación o lo que fuera, o tenía alguna duda, sepa
que tenemos que estar muy atentos, porque esto es algo que está pasando en el mundo y si lo queremos evitar en la República Argentina, hay que hablar de esto, hay que volver con las recomendaciones porque hay un nivel de relajación en la calle, ¿no? Que, bueno, puede generar un crecimiento de casos muy importante. Sí, déjame agregarte, complementarte con un datito más. Con respecto a los 3 casos brasileños, decíamos, el nuevo caso, el tercer caso, es de un joven de 29 años con las 2 dosis de Pfizer y el caso de los 2 sudafricanos que también fueron encontrados en San Pablo con casos de la variante Omicron, también estaban vacunados con la vacuna de Janssen. Digo, para que tengan en cuenta que hubo una campaña muy dura contra las vacunas que se aplicaban en la Argentina. Bueno, lo que están demostrando las variantes, las distintas variantes, es que no importa cuál sea la vacuna, sino que la vacuna te ayuda justamente a prevenir que los casos sean realmente más graves, ¿no? Claro. Bueno, mira, nos vamos a Barcelona rápidamente, ¿Cómo no? ¿te parece? Allí lo tenemos a Emily Puig. Emily, buenas tardes. Aquí Gaby y Daniela, te Hola, buenas saludamos tardes. en C5N. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, sí, atentos, mirando lo que pasa en el mundo, ¿no? A ver, contanos un poco cuál es la situación puntualmente en Barcelona, pero te pregunto en Cataluña y en general en España. Bien, los resultados preliminares del estudio microbiológico de los 2 viajeros procedentes de Sudáfrica, Sí. que bueno, detectaron que tenían el COVID al llegar en Cataluña, indican que sí, que están infectados de la nueva variante Omicron, a lo que aumenta a los 3 hasta ahora mismo en Cataluña los casos detectados. Claro, claro. ¿Cuál es la situación que se vive en Cataluña? Nosotros hablábamos en los últimos días por otros temas y veíamos mucho movimiento en la calle, apertura de comercios. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Hay algún tipo de aislamiento? ¿Cuáles son los requisitos, ¿no? Más allá del uso de barbijo, el distanciamiento con los que están conviviendo. De hecho, el viernes pasado empezaron a poner en marcha el pasaporte COVID, Sí. pero hubo un problema en el portal web de salud de Cataluña, el cual colapsó todo y no se pudo hacer caso de ese pasaporte COVID. Ah, mira. Y claro, hubo tanta gente que quería Claro, sacarse claro, todo el pasaporte que petó la aplicación y lo tenían, bueno, lo tuvieron que dejar aparte, ¿no? Sí. Y ahora van a empezar a usar este pasaporte COVID para entrar a los bares y a los restaurantes y a los sitios de ocio nocturno este viernes. El requisito para el pasaporte son las 2 dosis. Exacto. Emily, te quería preguntar justamente de esto que, atado a lo que venís mencionando, España ha sido uno de los países que mejor vacunación ha tenido, digamos, en cantidad de gente que se ha vacunado con respecto incluso a sus vecinos europeos, ¿no? ¿Cómo son las conductas de la gente en cuanto a la aceptación o no de los pases sanitarios? La importancia de que no se extienda más esa problemática de salud es un tema principal en España. Pero ¿qué pasa? Que también hay gente que cree que, por ejemplo, cómo es que te piden un pasaporte COVID para entrar en un restaurante, pero no te lo piden para entrar en el metro, ¿no? Claro. ¿Por qué en un sitio sí y en un sitio no? Aquí hay un conflicto, ¿no? De por qué el gobierno, en ese caso, nos piden unas cosas y después nos piden a las otras. Hay mucha confusión. De hecho, la gente, la sociedad en España se queja de que realmente el gobierno no está haciendo nada para la sociedad. Bien. Bueno, sí, la verdad que lo que hemos charlado, lo que nos has contado en los últimos días, también da cuenta de una España, y lo podría trasladar a otros países europeos, que, bueno, en muchas situaciones no ha estado a la altura de las circunstancias como se creía que iba a estar. De hecho, que esto que acabas de contar del pasaporte, ¿no? No prever que todo el mundo va a querer sacarlo en un mismo día. En el caso del transporte público, yo ahí puedo hacer una salvedad que es, bueno, de pronto quitarle el derecho de llegar a trabajar en transporte público a alguien no es lo mismo que evitarle entrar a un restaurante, que es una actividad de la que puede prescindir, ¿no? Ahí puede haber una diferencia, pero evidentemente las polémicas están instaladas frente a todo, también frente a esto, ¿no? El pasaporte sanitario, cuáles son las actividades que se van a poder realizar o no. Da la sensación de que la pandemia, a modo de resumen, también en Europa los ha superado en diferentes ámbitos, en la toma de decisiones, ¿no? Evidentemente todo se ha manejado de una manera muy desprolija. Aquí en Cataluña, el gobierno de la Generalitat de Cataluña
Sí. lo que dice a la ciudadanía es que no quieren cerrar fronteras, lo que Sí. quieren es vacunar. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchos países del mundo que lo que están haciendo es cerrar fronteras al momento, claro. cuando la prioridad en ese caso es que toda la sociedad esté vacunada, porque hay vacunas, pero no se están, Sí. no se están derivando. Claro. Emily, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Perdona, Bueno, gracias a ya que vosotros. estamos, mostrate un poco del cielo de Barcelona. Gracias, muchas gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Bueno, claro, también esto, ¿no? Aquellos que no quieren vacunarse, las vacunas están disponibles. Lo que pasa es que ellos tienen un tema también que es por el turismo europeo, ¿no? Claro. Las distancias tan cortas entre los países, la cercanía también con África, las cuestiones migratorias, Gaby, de lo que hemos hablado y que sigue siendo un problema grandísimo en muchos lugares del mundo y también, por supuesto, en Europa. Bueno, en medio de todo eso, lidiar con la pandemia. Totalmente. Con la nueva ola. Y mencionábamos hace un ratito nomás lo que dijo la titular, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Fíjense, llegó el momento de que la Unión Europea reflexione sobre la vacunación obligatoria contra el COVID. Es muy importante esta declaración porque si bien cada país después tiene autonomía dentro de la Unión Europea, de los 27 países que integran la Unión Europea tienen autonomía para decidir esto, hay una sugerencia de la presidenta de la Comisión Europea diciendo, muchachos, debatamos esto en serio. Ya Austria dijo a partir de febrero, vacunación obligatoria. Alemania en las próximas horas posiblemente también evalúe lo mismo, ¿no? De hacer vacunación obligatoria. Hay todo un tema legal ahí. Claro. Los estados tienen que contar con el aval, los ejecutivos del Parlamento para este tipo de cuestiones, pero es a lo que se avanza. Y lo que dijo von der Leyen también es, no puede ser que nosotros, teniendo la capacidad de vacunas que tenemos, haya un tercio de la población de la Unión Europea, 150 millones de personas que no se vacunaron bueno, sí, no en la puede Unión ser, Europea. pero no hacen nada, ¿viste? Porque no puede ser desde lo discursivo. Sí. Mira, ahora vamos a hablar con Nati Paratore, pero la verdad que a esta altura